Advertencia. Las imágenes y pistas de sonido presentes en el siguiente vídeo son propiedad de sus respectivos autores y o propietarios. Este vídeo es realizado con el único interés de informar y entretener, sin ningún ánimo de lucro. Se recomienda discreción. Guten Morgen, los saluda el Mago Blanco. El día de hoy, tras un largo y extenuante proceso, llegamos al final de la primera parte que comprende este especial sobre el Niño Mago. Así pues, como colofón de esta sección, hablaremos de la cuarta entrega de esta saga, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Publicado el sábado 8 de julio del año 2000 tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y en marzo del 2001 por Editorial Salamandra en España. La presente novela se caracterizó en un principio por ser el libro más extenso de la saga, con unas 636 páginas en la versión inglesa, prácticamente siendo el doble de grande que su antecesor. Sin embargo, el título de ser el texto más extenso le fue arrebatado, cuando 3 años después, al publicarse la quinta entrega de la heptalogía, La Orden del Fénix, terminó siendo considerablemente más larga que la cuarta novela, y de hecho, la más larga de la saga en general. Asimismo, al ser un libro con tanto que contar, al ser una obra que representa tanto para la heptalogía, la autora se vio en la necesidad de corregir constantemente datos de de tal forma que, hasta incluso según leí por ahí, llegó a reescribir un capítulo entero al menos unas 13 veces, antes de lograr un resultado satisfactorio. Al parecer, este problemático capítulo que debió redactar en tantas ocasiones fue el 9, La Marca Tenebrosa. A pesar de la dificultad que representó escribir este fragmento del libro, dado el gran talento de la autora, no se aprecia ninguna anomalía o discontinuidad entre esta parte del texto con las demás. En 2004 esta obra, y parte de los libros anteriores, llegaron a ser acusados de plagio por los hijos del escritor inglés Adrian Jacobs, quien al parecer había escrito en el pasado una novela con componentes muy similares. A pesar de todo, la demanda nunca fue validada, puesto que los ya mencionados descendientes de Jacobs fueron incapaces de especificar a qué elementos atribuían el fraude. Además, ya habían pasado casi 4 años desde que se había publicado el libro y 7 desde que se puso en venta la primera novela y no habían reportado aquel fraude. Ja. No sé de qué se quejan, como si Harry Potter fuera una historia enteramente original. Para defender la historia del Niño Mago, solo hay que leer un comentario de Tonia Palleja, escrito hace unos cuantos años para la revista electrónica La Butaca. Su singularidad, la de Harry Potter, se encuentra en haber sabido mezclar, no sé si de forma inteligente o simplemente efectista, todos aquellos iconos y elementos presentes en la trayectoria clásica del género fantástico, obteniendo un resultado atractivo y parece ser que también muy convincente. Decir más sería redundar. Hablemos pues de la historia. Recapitulemos un poco. Al final del Prisionero de Azkaban, descubrimos que en realidad Sirius Black no solo es el padrino de Harry, sino que no pretendía matarlo. Su verdadera intención era encontrar a Peter Pettigrew, un viejo amigo suyo, que en el pasado había sido quien delató a los Potter, permitiendo que Voldemort les asesinara, y al mismo tiempo le había inculpado de todo lo ocurrido. Asimismo, se nos revelan un sinnúmero de datos sobre James Potter, el padre de Harry, y la vida escolar que este había llevado en Hogwarts, cuando creó su pequeño grupo llamado los Merodeadores, al que también pertenecían Black, el profesor Lupin y el ya mencionado Pettigrew. Tras una serie de eventos desafortunados, el padrino de Harry es nuevamente capturado por los Dementores, por lo que nuestro protagonista junto con su amiga Hermione viajan en el tiempo y logran prevenir la mayoría de eventos desastrosos, dejando tanto a Black como a Pettigrew libres y fugitivos, nuevamente. Así pues, el Cáliz de Fuego comienza unas cuantas semanas después de aquel acontecimiento, cuando Harry se prepara para cursar su 4º año en el colegio, tras sufrir unos constantes dolores en su cicatriz que al parecer intentan prevenirle de algún peligro. Para desgracia de nuestro pobre protagonista, al volver a Hogwarts se verá envuelto en un formidable reto, los Juegos del Hambre, el torneo de los 3 magos, una desafiante competencia que pondrá a prueba sus capacidades como persona y como hechicero. Rowling ahora nos entrega no solo una historia todavía más compleja, sino mucho más extensa, con muchas cosas por contar de principio a fin. De esta manera, ahora la trama es desarrollada a un ritmo más lento conservándose aún así entretenida, logrando ser siempre intrigante, emocionante, con una pizca de misterio y suspenso siempre presente, sin nada que envidiarle a cualquier otro thriller. Esta novela es todo un elemento de transición para la saga. Es aquí en donde notamos que toda la historia comienza a enfocarse en un público más maduro.
De esta forma, los libros dejan de ser semi-autoconclusivos como los anteriores, y los retos que ahora afrontan todos los personajes no son solo más peligrosos y exigentes, sino que reclaman más que el poder de la amistad y unos cuantos deus ex machinas para poder progresar. Ahora estos peligros afectarán más el lado psicológico de los personajes y requerirán un gran esfuerzo y gran talento para ser superados. A partir de aquí los volúmenes dejarán de contener totalmente finales felices, y ahora ya siempre comenzaremos a encontrarnos con desenlaces más bien agridulces y que no benefician mucho a los protagonistas. Por no decir que, claro, las próximas novelas serán mucho más extensas que las primeras 3, llegando incluso a exagerar. La rutina de los 3 anteriores tomos vuelve medianamente, de ahí que de nuevo no es sino hasta el final que Harry debe enfrentarse al villano, aunque bueno, aquí al menos sí hay una explicación coherente para que esto suceda. Por cierto, ¿alguien más ha notado que nuestro pobre protagonista no puede pasar un 31 de octubre sin que algo horrible suceda? En el primer año fue cuando el troll entró al castillo, en segundo, fue cuando encontró junto con sus amigos a la primera víctima del basilisco junto con la pintada en el muro que rezaba que la cámara secreta había sido abierta de nuevo, en tercero, es cuando el colegio descubre que Sirius Black ha logrado meterse al castillo frente a todas las precauciones, y en el cuarto, es cuando Harry queda seleccionado para participar en el torneo de los 3 magos. Pobre chico, no puede pasar una noche de brujas en paz. Dada la impresionante extensión del libro, al menos para lo que ya nos tenía acostumbrados la autora, se explora muchísimo más en el mundo mágico y en sus costumbres. Es por eso que existen varios capítulos que giran en torno a la final de los mundiales de Quidditch, capítulos que he de admitir que son simplemente impresionantes y magníficos. Al mismo tiempo, la imaginación de Rowling alcanza niveles estratosféricos cuando nos muestra y relata las 3 pruebas del torneo. De verdad que esta serie de competencias son por mucho de las partes más memorables de los 7 libros, siendo épicas e intensas a más no poder, con un excelente desarrollo y una redacción brillante. En el presente volumen se retoman temáticas tratadas en los antecesores, como la esclavitud y el racismo, y se abordan nuevos elementos como el amarillismo en la prensa, la importancia de la lealtad, la valentía, el comportamiento de las sectas, entre otros. Personajes. Los personajes ahora son adolescentes, por lo tanto y como es lógico, ahora han crecido tanto física como mentalmente. Así pues, ahora estos entes básicamente florecen y salen de aquella crisálida en la que siempre han estado. Crecen, se delimita su complexión, sus voces cambian del todo y, al mismo tiempo comienzan a interesarse y a considerar atractivas a personas de su género opuesto, a descubrir lo que siempre estuvo frente a ellos pero que siempre ignoraron o consideraron repudiable. De esta manera, el amor, y todos los problemas que este conlleva, salen a la luz en esta entrega. El carácter de nuestros héroes nuevamente se ha fortalecido, de ahí que presenciemos su segunda gran ruptura. Se nos relata mucho más sobre el pasado de un centenar de personajes, desde Hagrid, pasando por Neville, llegando hasta el mismo Voldemort. Los nuevos entes que se suman al reparto son también bastante tridimensionales, con un trasfondo y motivaciones claras, siempre llenos de vida y gracia. Un ejemplo de esto vendrían a ser los 3 campeones, o hasta incluso la misma Rita Skeeter, que bien podría ser la clara representación del periodismo sensacionalista hoy en día. Asimismo, resulta más que interesante el percatarnos que, por fin, esa aura sacra que el director Albus Dumbledore siempre ha tenido, comience a desdibujarse. El anciano hechicero ha perdido parte del control que solía tener con las situaciones, lo que le lleva a estar intranquilo y a equivocarse, a flaquear en las respuestas, suceso más que preocupante ya que si él ahora no es capaz de explicar qué es lo que sucede, sabiendo que siempre se nos presentó como una fuente de sabiduría inmensurable, entonces nadie podrá hacerlo. Esto último, le lleva a exponer a Harry más de la cuenta al peligro. Harry continúa siendo un excelente protagonista, y en esta ocasión observamos cómo nuestro héroe se ve forzado a sacar lo mejor y lo peor de sí de la manera más cruel imaginable. El miedo y la incertidumbre se apoderan de él, no solo porque se ha sumergido involuntariamente en una competencia mortal para la cual no está preparado dado su falta de madurez física y mental, sino que descubre que Hogwarts ya no es la fortificación segura que él siempre imaginó que fue, ahora los demonios se encuentran entre los muros que le cobijan, alguien trama algo, alguien hará todo lo posible para acercarlo al señor tenebroso, que claramente adquiere más fuerzas conforme pasa el tiempo, suceso que no puede inundarlo más que de absoluto terror. En conclusión, Harry Potter y el Cáliz de Fuego es un libro excelente, que enriquece a toda la hectalogía de sin igual manera, siendo toda una obra de transición que hace una profunda marca en la saga, orientándolo todo hacia un público más adolescente. Prácticamente lo que encontramos en este libro se encuentra a una escala el doble de grande a comparación con sus antecesores, con una historia el doble de compleja y extensa, con unos retos a afrontar el doble de arduos, unos personajes el doble de profundos, y bueno, ya entienden a qué me refiero. Por todo lo anterior, le doy un merecido 9,5 puntos de 10 a este tomo, connotándolo como excelente y sumamente recomendable. En cuanto a la película. Corría el año 2005, y la Warner estaba más que entusiasmada por continuar con un proyecto que no hacía más que generar dinero. Sin embargo, para su desgracia, nuevamente se habían quedado sin director para continuar con el proyecto. Cuarón había expresado claramente que solo le interesaba dirigir una película sobre el niño mago y que se concentraría únicamente en ella. Por eso mismo, mientras que el talentoso mexicano continuaba trabajando en el proceso de postproducción de El prisionero de Azkaban, se comenzó a buscar a un nuevo sustituto.
Al final, se decidió dejar a la cabeza del filme a Mike Newell, siendo así el primer británico en dirigir la saga. Tras mucho esfuerzo, El Cáliz de Fuego fue estrenado el 18 de noviembre del año 2005. La cinta, que en un principio contó con unos 150 millones de dólares como presupuesto, terminó recaudando 896 millones aproximadamente, ubicándose así, hoy, 4 de julio de 2013, como la 27ª película más taquillera de toda la historia. Asimismo, el metraje fue nominado por los premios Óscares en el año 2006 a la categoría de Mejor Dirección Artística. Sin embargo, otra vez, no pudo obtener el galardón. Hablemos pues de la historia. Siendo justos e imparciales, Newell aprovechó el material que tenía a mano y sinceramente dudo mucho que hubiera obtenido un resultado mejor al que nos presenta aquí. El libro que justamente tuvo que plasmar en pantalla no es una novela sencilla como las primeras dos, es una historia compleja, con giros de tuerca, con muchos momentos cruciales repartidos de principio a fin en cada uno de los capítulos. Por eso mismo, es que Steve Kloves, el guionista, decidió alterar la historia original y cambiarla de tal forma que pudiera ser narrada bajo un contexto más cinematográfico. De esta forma, se tuvieron que desechar subtramas y personajes para agilizar el desarrollo de la narración, pero claro, y aquí es cuando se aprecia sin lugar a dudas el impresionante talento que este guionista tiene, sin perder el espíritu y la esencia expuesta en la tinta y el papel. Es evidente que las libertades creativas que se han tomado en esta secuela son bastante grandes, pero esto no es algo que desmerite a la película gravemente. La historia se desenvuelve bajo un nivel medianamente balanceado, siendo lenta cuando la ocasión lo amerita, aunque también dejándose llevar y acelerándose un poco por momentos. Bueno, esto último si le miramos como un spin-off, porque está más que claro que a diferencia de la novela la historia va prácticamente a 400 km por hora, lo que ocasiona que existan muchos aspectos que no se expliquen bien del todo y queden en entredicho. El filme expone como puede los mensajes del libro y a su modo, plasma la acción narrada en este de una forma igual o más épica, hecho que es de admirar. Pero las cosas no podían ir tan bien. La cinta sufre de dos grandes errores, tanto si la miramos como independiente o como adaptación. El primero de estos, radica en que no se toman la molestia de explicar cómo se las ingenió Barty Crouch Jr. para escapar de Azkaban, porque si este tipo supo fugarse bajo las mismas mecánicas que lo hizo Black el año anterior, suceso que tampoco se explica, entonces me sorprende que no haya carteles de búsqueda repartidos por todo el mundo mágico. Peor aún, tampoco se nos aclara cómo pudo reunirse nuevamente con el Señor Tenebroso. El segundo de estos errores radica en no explicar qué ocurrió con el giratiempo de Hermione. Para los que no lo sabían, oficialmente, Hermione solo tuvo aquel artilugio en el tercer año, puesto que, al por fin lograr organizar su horario, pudo quitarse tanto trabajo de encima y devolvérselo a la profesora McGonagall, quien lo había solicitado al gobierno mágico. Este giratiempo, posteriormente es destruido sin querer tras la incursión de Harry y sus amigos en el ministerio, suceso que ocurre en la Orden del Fénix. Esperaba que en esta entrega Newell reparara en el error de Cuarón, porque está claro que era trabajo de este último explicar lo que había pasado con ese trasto al final de la anterior entrega, y solucionara este detalle a comienzo del filme, pero, pasa absolutamente de él y, peor aún, no se le vuelve a mencionar en el resto de las películas. No puedo creer que no se tomaran la molestia de aclarar este aspecto bajo un simple diálogo, forma una considerable laguna argumental en el filme y en la saga, de hecho hasta hay una parodia que hace mofa de ello. Es inconcebible que no volvieran a tratar ese aspecto, al igual que el ajedrez mágico, aunque bueno, supongo que después de jugarlo en tamaño real, a riesgo de muerte, forma un trauma lo suficientemente grande como para alejarse de aquel endemoniado juego. A pesar de todos los percances está claro que contamos con una gran cinta, que prácticamente tiene de todo, acción, aventura, romance, misterio, terror, trama, es un festival de emociones mágico espectacular y estupendo, que funciona claramente mejor como pieza independiente que como adaptación. Nuevamente, no, esta entrega no cuenta con versión extendida. Sin embargo, admito que existen ciertas escenas eliminadas que priorizan más en la historia, que permiten la cohesión más coherente de ciertas escenas, evitando que sean tan condenadamente apresuradas y, por supuesto, explicando un poco más a detalle los hechos. La banda sonora. Dada la apretada agenda de John Williams, quien en el pasado había compuesto los 3 soundtracks para las anteriores películas, en esta ocasión, llega Patrick Doyle para llenar su puesto. Al final, este último nos entregó un apartado sobresaliente, totalmente nuevo, con tonadas en las que evita reciclar en lo más mínimo, muy interesantes, potentes, que acompañan de buena forma las escenas, dejando una notable y reconocible huella. Por desgracia, la amalgama entre las melodías y los sentimientos del protagonista, nuevamente se ha perdido, una lástima, la verdad. Quisiera resaltar la inclusión de 3 canciones en esta banda sonora. La magia funciona, esta es la noche, y hace el hipogrifo, melodías muy pegajosas y muy bien realizadas, interpretadas por el grupo ficticio de las brujas de Macbeth. Es toda una sorpresa que Doyle tomara en cuenta este asunto medianamente banal pero curioso del libro, y lo haya presentado también a nivel auditivo en el filme. Una pena que no pueda decir lo mismo a nivel visual, porque está claro que la forma en la que Newell expuso a esta extraña banda no puede tener otro calificativo más que pésimo, pero ya hablaremos un poco más de eso cuando lleguemos al apartado de la dirección. Las actuaciones y los personajes. Excelentes, no hay más que decir.
A partir de esta entrega notamos que esa línea que siempre existió entre el reparto adulto y el más joven comienza a desdibujarse, ya comienza a formarse un único y sólido grupo de excelentes intérpretes. Los niños han crecido y se han apropiado de su papel, y por lo tanto saben cómo ejecutarlo a la perfección. Las nuevas inclusiones están bastante bien, no hay queja alguna en ellos, ni siquiera en Robert Pattinson, quien lo hace de maravilla dándole vida a Cedric Diggory. En esta ocasión quisiera resaltar a dos actores en específico. El primero vendría a ser Daniel Radcliffe, quien presenta de forma excelsa a Harry ya al final del metraje, permitiéndonos ver una faceta única del niño mago, que va más allá de la novela, un estado que no volveremos a ver en ninguna de las demás entregas, donde prácticamente le vemos roto, vencido, inundado por el miedo de una forma convincente y muy bien lograda. El segundo es el carismático Ralph Fiennes, quien caracteriza al villano de la saga Lord Voldemort, y quien por fin toma forma corpórea. Es impresionante el desenvolvimiento que este intérprete tiene. Explotó al señor tenebroso de forma excelente, exprimió el personaje hasta la última gota, aprovechando y explorando bajo un sinnúmero de formas todos sus gestos, ademanes y posturas. Solo hay que ver las tomas alternas de la escena en el cementerio para ver cómo una y otra vez experimentaba, cambiaba y ejecutaba la escena bajo diferentes perspectivas. De ahí que tengamos un espectacular despliegue de lenguaje corporal que llena al personaje de una carga maléfica. De verdad que es una caracterización deslumbrante, y por sobre todo, memorable. En cuanto a los personajes, sinceramente, ya no tengo mucho que decir que ya no haya mencionado antes, al analizar este apartado del libro. Son entes profundos, tridimensionales, reales, se explora en ellos facetas antes desconocidas, desde su trasfondo hasta sus defectos, se aprecia el cambio que han tenido a nivel sentimental ahora que son adolescentes, en fin, en general contamos con seres muy bien desarrollados y plasmados. Quizá lo más interesante en este punto es que cierto personaje comienza a demostrar realmente su valía, su evolución y el peso que sus actos tendrán a futuro, sin embargo, aún es muy pronto para hablar de ello, por lo que lo dejaré para cuando hable del próximo libro. Los efectos especiales. Es impresionante el avance que este apartado ha tenido a lo largo de los años. Este último no solo ha mejorado poco a poco, sino que se ha perfeccionado. Para esta secuela se nos entrega un espectáculo visual sin precedentes, espectacular, maravilloso y épico que se luce de principio a fin. Las tres pruebas son increíbles, y a pesar de no ser algo que podríamos llamar fiel al papel, puesto que Newell se tomó muchas libertades para plasmarlas en pantalla, no dejan de ser un material glorioso, que costaron mucho esfuerzo llevarse a cabo. La primera prueba, el reto del dragón, está repleta de adrenalina, siendo mucho más emocionante y extensa que en el libro. El diseño del colacuerno húngaro es hermosamente salvaje y la exhibición de este por medio de animación por computadora es perfecta. De verdad, si una criatura alada como esta existiera, no dudo que fuera igual a como nos la muestran aquí. La segunda prueba, el desafío del lago negro, es la mejor de las tres por mucho, y al mismo tiempo, es la que más trabajo costó hacer. Por algo se construyó uno de los tanques acuáticos más grandes del mundo, en donde Daniel Radcliffe tuvo que estar unas cuantas semanas para poder filmar la secuencia. La prolongada exposición a este medio, y bajo un trabajo tan exigente, le provocó al joven actor una infección auditiva. Al final, el esfuerzo valió la pena al 100%, la secuencia es suntuosa y sublime, fluida y épica, retratando a vivo color el aspecto submarino de un lago escocés y todo el misterio y emoción puesto en ese fragmento del libro. La tercera prueba, el laberinto oscuro, diría que es la que más libertad se toma Newell para adaptar. En lugar de presentarnos un complejo campo de batalla como en la novela, aquí el reto de esta encrucijada radica en que el laberinto, más que una prueba física, es psicológica. Un lugar donde el terror y la tensión se respira y se vive, donde la claustrofobia se apodera de la mente de los participantes, donde no sabes qué es lo que vas a encontrar en la próxima esquina, no sabes hasta dónde serás capaz de internarte en el miedo mismo. Para presentar esta prueba se valieron del ordenador y de paredes gigantes de fetos móviles. La escenografía es excelente y aunque todavía se presentan cambios en la geografía de Hogwarts, a estas alturas ya es inútil y redundante hablar de ellas. El vestuario y el maquillaje es creativo, excelente y hermoso, siempre manteniéndose muy expresivo, como podemos apreciar claramente en, por ejemplo, los uniformes que los 4 campeones usan en cada una de las 3 pruebas. En cuanto a la dirección. Si bien hubiera sido muy interesante ver cómo habría manejado Cuarón esta película y cómo la habría desenvuelto, está claro que Newell no lo hace para nada mal, recogiendo lo que sus antecesores sembraron, mientras él también planta su propia perspectiva, su propia visión del asunto, aportando un estilo muy inglés a la cinta, que le sienta de maravilla. En general, este señor maneja la película de una forma muy artística, solo hay que ver la fotografía tan suntuosa que emplea, siempre con ángulos y encuadres fascinantes. Asimismo, vuelve nuevamente a la cámara estática y descarta los elementos móviles. Esto no es necesariamente malo, es simplemente su estilo, por lo que no hay nada reprochable en este asunto. Este señor supo explotar y aprovechar a la perfección a todo el reparto. Trabajó con ellos de manera ejemplar explorando a fondo el personaje de cada uno, haciéndoles brillar a su manera, permitiéndoles exponer mucho de sí a todos los intérpretes. El director británico comparte con los actores, le gusta estar cerca de ellos y asesorarles, darles consejos útiles. Es por eso que la parte del romance en esta cinta queda presentada tan bien, de forma verosímil y fluida, a pesar de uno que otro percance.
La escena donde retorna el que no debe ser nombrado está increíblemente bien conseguida, formando una escena fantasmal que captura el ambiente del libro, que solo podría ser sacado de una horrible pesadilla. Asimismo, es interesante la nueva perspectiva que le dio al villano tras cambiarle la tonalidad de sus ojos de color rojo sangre a un verde esmeralda. Pero eso es algo de lo que hablaré cuando llegue el momento. Quizá la única vez donde el director flaquea y presenta la situación de manera fatal, es cuando nos muestra la secuencia del baile de Navidad, más concretamente, cuando las brujas de Macbeth comienzan a cantar. La susodicha escena es planteada de forma muy acelerada, con un cambio muy brusco que rompe sin ningún tipo de tacto el ambiente, interrumpiendo la catarsis del espectador. En un momento los estudiantes y maestros bailan un vals muy elegante y ¡bam!, de inmediato pasamos a una escena donde todos gritan y saltan como si estuvieran en cualquier concierto. Da la impresión que por error hubiésemos cambiado de película. Total, Newell ha ejecutado su rol de sobresaliente forma, por algo ha logrado crear una cinta íntegra con marcados matices, que entremezcla muchos géneros de correcta manera. En conclusión, Harry Potter y el Cáliz de Fuego es una gran secuela, que aprovecha bien su potencial y que, como ya dije antes, funciona mejor como spin-off que como adaptación. ¿Tiene errores? Claro que sí, pero no por eso deja de ser un filme muy interesante, íntegro, compacto, que mezcla de excelente forma múltiples géneros cinematográficos. Como calificación, y tomando la película como independiente, le doy un merecido 8,6 puntos sobre 10. Como adaptación, no puedo darle más que un 8,2 sobre 10. Quizá muchos consideren esta cinta como un bajón de calidad, pero yo estoy totalmente en desacuerdo. No era fácil adaptar este libro, no era un tomo sencillo como los primeros dos. Por eso siento que hubiera sido muy complejo tener un mejor resultado que el que nos presentaron. Ha sido un trabajo muy exigente, pero por fin he logrado completar la primera parte de este especial. Por el momento me tomaré un descanso, para así comenzar a ahondar en otros proyectos y así ofrecerles más variedad. Nos veremos luego en la crítica a la Orden del Fénix. Se despide el Mago Blanco, sayonara.